Muy buenas tardes con todos. Vamos a empezar a realizar la clase para poder crear un CRUD en SQL Server y ADO.NET, ¿correcto? Entonces lo primero que vamos a hacer es crear una base de datos, ¿sí? Abrimos nuestro SQL Server y vamos a crear una base de datos que lo vamos a llamar práctica. Muy bien, debo tener ya mi base de datos acá. Voy a refrescar esto para poder verlo. Y acá tengo mi base de datos práctica. Voy a crear un usuario con el mismo nombre de la base de datos y seguidamente empezaré a crear una tabla. Voy a trabajar en este caso voy a trabajar con una sola tabla y la tabla lo llamaré productos. Create table productos, el cual tendrá los siguientes campos. Tendrá un ID que será de tipo entero y será un identity. Y será la llave primaria. También tendrá un nombre, será de tipo ATONvarchar y el tamaño será 100. Tendrá una descripción, nvarchar tamaño 100. También tendrá una marca, tipo de ATONvarchar, también le pondré tamaño de 100 y un precio que será de tipo ATOFloat y un stock que será de tipo entero. Muy bien, esos serían los campos. Voy a ejecutar esto y ya debo tener mi tabla aquí. Tengo mi tabla productos. Muy bien, ahora lo que tengo que hacer es insertar algunos campos para hacer la prueba. Insert into a productos values, los valores que le enviaré en el nombre de producto. Bueno, el ID no lo envío porque es autoincrementable. El nombre lo enviaré, por ejemplo, papa. La descripción será papa amarilla, por ejemplo. La marca, bueno, una marca, a la papa le ponemos una marca, ¿qué ponemos? Así, de esa marca, coma, el precio le pondré 150, perdón, no me escribió esto acá, 150 el precio, y el stock que tengo 123 sacos, por ejemplo, ¿no? Lo ejecuto esto, se insertó. Voy a comprobar que se hizo la inserción. Y efectivamente ya está. Voy a insertar otro campo más acá para tener dos registros.
Voy a poner un atún, por ejemplo. Descripción: atún de reserva. A ver qué lo pongo. Reserva de Bonito, Anchor, la marca Anchor. Tengo en stock, por ejemplo, digamos, el precio es de un sol 1.5 y en stock tengo 24. Así. Voy a ejecutar esto y debo tener ya 2 registros aquí. Muy bien, una vez confirmada la creación de mi base de datos práctica y mi tabla productos, con la cual estaré haciendo un listar, insertar, eliminar y modificar, voy a dirigirme a mi Visual Studio y crearé mi proyecto para poder trabajar, ¿no? Nuevo proyecto. En otros tipos de proyectos, solución de Visual, solución en blanco, para yo poder crear las capas de mi proyecto. Y aquí lo voy a poner de nombre CRUD SQL Server y deben aceptar. Muy bien, entonces ya tengo creado aquí mi proyecto. Clic derecho para poder crear las capas. Sobre el nombre del proyecto, agregar, nuevo proyecto. Crearé una biblioteca de clases, y lo pondré de nombre capa datos. Aceptar. Bien, tengo creada la primera capa. Ahora lo que voy a hacer es crear la otra capa de mi proyecto, que se llamará, también será de biblioteca de clases. Lo llamaré capa negocio. Capa negocio. Así tal cual está, capa negocio, sin espacios para que no haya conflicto. Capa negocio. Y como último lo crearé una capa más, que será de aplicación de Windows Form, que será la capa presentación. Muy bien, voy a borrar estas clases que se crearon por defecto en la capa negocio y en la capa de datos. Allí. Y lo que voy a hacer es, para poder ejecutar ese proyecto, lo que voy a hacer es la capa presentación, ponerle como clic derecho, lo voy a poner como establecer como proyecto de inicio para poder ejecutar este proyecto. Ya, entonces ahora muy bien, una vez creado ya la arquitectura o las capas de mi proyecto, en la capa datos lo que voy a hacer es crear, clic derecho, agregar nuevo elemento. Voy a agregar un elemento que va a ser una clase y lo llamaré cd conexión, cd-conexión. Aquí estaré creando mi cadena de conexión o mi conexión a mi base de datos SQL Server. Ya, lo primero que voy a hacer aquí es listar, importar, hacer uso de una librería, system.data, y de la otra librería que es system.data.sql client. Muy bien, de esas tres librerías. Y lo segundo que haré es
convertir a esta clase CD conexión a pública, public, para poder trabajar. Muy bien, lo siguiente, crearé mi cadena de conexión, private SQL connection, llamaré conexión a mi instancia y será igual a new SQL connection, ¿no? SQL connection, y dentro estaré poniendo la cadena de conexión o los credenciales de conexión, ¿no? Los credenciales de conexión. Bien, la cadena de conexión y los credenciales para poder loguearnos al SQL Server, bueno, lo tengo preparado yo por aquí. Aquí tengo preparado esto por ahora, ya, y esto lo voy a copiar aquí. Ya les explico un poco. El data source es el nombre del servidor de su SQL Server. ¿De dónde lo sacan esto? Esto lo sacan de aquí, de su SQL Server, clic derecho, conectar, y es esto, el server name. Lo copian, copiar, y lo modifican acá. Es el 13. La única diferencia es de que no es un solo slash invertido, sino es 2. Esa es la única diferencia. Lo pondremos ahí 2 slash. El nombre, el catálogo que dice acá es el nombre de la base de datos. Es el nombre de la base de datos. Ya, entonces la base de datos, ¿cómo se llama? Se llama práctica. Le estaría modificando acá. Práctica. Y lo demás, el user, el ID es SA, es el ID, en otras palabras es el usuario con el cual ustedes se loguean, y el password del SQL Server, ¿ya? Eso. Entonces hasta ahí ya tengo creada mi cadena de conexión. Ahora lo que voy a hacer es crear, voy a crear unas clases que me permitan abrir las conexiones y cerrar las conexiones, ya. Hacer una clase pública de tipo SQL connection y lo llamaré abrir conexión. Llamaré abrir conexión. Muy bien, y dentro estaré haciendo una validación, ¿no? Una validación para detectar si la conexión está en closet para que se abra la conexión, ¿ya? Y lo diré conexión punto state es igual a connection state punto closet acá es sin llaves, y le diré que si el estado de la conexión está en closet, lo diré que la conexión se abra, ¿sí? Conexión punto open, y voy a retornar, voy a hacer un return la conexión, voy a retornar la conexión. Muy bien, de la misma forma voy a crear otra clase que me permita cerrar conexión, cerrar la conexión. Haré la validación también para identificar si la conexión está abierta. Conexión.state va a ser igual a connection connect
cuestión state.open a ver, acá me he equivocado, se me ha ido un signo. Entonces si la conexión está abierta, la conexión será conexión.close. Conexión.close. Y retorno la conexión. Bien, hasta ahí ya tengo creada mi conexión. Ahora crearé en la capa datos otra clase más, clic derecho, agregar nuevo elemento de clase y lo llamaré cd productos, cd-productos. En esta clase lo que voy a hacer es crear los métodos para poder listar, voy a crear el método para poder mostrar los productos que tengo almacenado en mi tabla, en mi base de datos, Bien, lo que voy a hacer uso aquí es voy a importar la librería system.data.sql client y el otro es system.data. Esas son las dos librerías que voy a hacer uso, y lo que voy a hacer es convertir esta clase cd-productos a pública, así. Bueno, después de eso, dentro de esta clase lo que voy a hacer es crear una instancia de la clase conexión, private cd conexión, lo llamaré conexión, cosa con mayúscula, conexión será igual a new cd conexión. Entonces estoy creando una instancia o creando un objeto de la clase cd conexión, de esta clase cd conexión. ¿Ya? Entonces, después de eso lo que haré es, voy a crear algunas variables aquí de un SQL data adapter, que lo llamaré leer, para donde voy a almacenar los datos, y un data table que lo llamaré tabla y será igual a un new data table. También voy a crear un SQL comando será igual a new SQL command, así, de esta forma. Bueno, aquí estoy creando una variable leer de tipo SQL adapter. Aquí estoy creando un objeto de la clase data table, y acá estoy creando también un objeto comando de la clase SQL command. ¿Ya? Bueno, entonces posterior a eso lo que voy a hacer es voy a crear una clase que me permita mostrar los datos, de la base de datos de la tabla producto, y mi clase será de tipo data table y lo llamaré mostrar. Estoy escribiendo mostrar. Aquí lo que me va a hacer, me va a listar todos los productos que tengo en la tabla. Hay dos formas de hacerlo, ¿no? Hay una forma de hacerlo con el transact SQL, y también podemos hacerlo con procedimientos almacenados. Bueno, primero vamos a trabajarlo con transact SQL.
SQL. Ya, entonces para eso lo que voy a hacer es voy a hacer uso del objeto comando punto connection será igual a conexión punto abrir conexión. Lo primero que hago es abrir la conexión para poder hacer uso de la conexión a la base de datos. Seguidamente lo que tengo que hacer es crear la línea de código SQL para poder acceder a la tabla productos, ¿ya? Con comando punto command text será igual a, vamos a crear aquí la consulta, que será esta, la consulta a la base de datos, perdón, a la tabla, select asterisco from productos, y lo voy a ubicar acá adentro. Ya, entonces ahí tengo ya la consulta. A ver, vamos a probar esta consulta si está funcionando correctamente. Si efectivamente, entonces no voy a tener ningún problema acá. Ya. Después de eso lo que tengo que hacer es en la variable leer que he creado, que es de tipo SQL adapter, voy a almacenar la consulta o el resultado de la consulta a mi tabla productos, y lo voy a almacenar ahí a través de recorriéndolo con el comando .execute execute reader, esto de acá, con eso. A ver, comando a ver, tengo un error aquí. Ya, una corrección aquí. El leer no es de tipo SQL adapter, sino es de un SQL reader, perdón. SQL reader. A ver, SQL data reader. Ya, entonces ahí esa era la corrección. Ya, ahora lo que voy a hacer es, después de eso, después de ejecutar el comando, lo que voy a hacer es almacenar, mostrarlo dentro de la tabla, dentro de tabla.load, y paso la variable leer. Posterior a eso, lo que haré es cerrar la conexión, ¿no? Conexión punto cerrar conexión, y devuelvo, hago el return de tabla, retorne la tabla. A ver, tabla, que me retorne la tabla. Muy bien, entonces hasta ahí tengo ya creado mi clase mostrar, ¿sí? Ahora lo que tengo que hacer es crear dentro de la capa negocio, voy a agregar nuevo elemento, va a ser una clase, y lo voy a llamar cn-productos. Aceptar. Aquí lo que voy a hacer es, lo primero, selecciono capa negocio y en proyecto voy a agregar referencia para que tenga una comunicación
entre la capa negocio y la capa datos. Para eso voy a irme a ver, proyectos. Acá en proyectos lo voy a comunicar con la capa datos. Aceptar. Muy bien, entonces aquí en la capa de negocios, en la clase CN productos, lo que voy a hacer es voy a importar las librerías using system.data using system.data.sql client, y seguido de using de la capa, estaré haciendo uso de la capa datos. Y seguido estaré convirtiendo la clase CN productos a una clase pública. Muy bien. Ahora, lo que voy a hacer dentro de la clase CN productos, voy a crear un objeto de la clase CD productos, ya, para poder tener la comunicación, para poder acceder a los métodos. Private CD productos va a ser CD productos va a ser un objeto. Voy a crear un objeto CD va a ser igual a new CD-productos, y después estaré creando un método para poder mostrar los productos. Un método público data de tipo data table, y lo llamaré mostrar prod. Data table, crearé un objeto de la clase data table, ¿ya? Y lo llamaré tabla igual a new data table, de la clase data table. Después diré que el objeto tabla será igual a objeto cd punto mostrar. O sea, en otras palabras, estoy trayendo aquí, le estoy almacenando en el objeto tabla, en la variable tabla, estoy almacenando el método mostrar que está aquí en productos, este método, ¿ya? Mostrar. Y lo retornaré, retornaré la tabla. Muy bien, ahora en la capa presentación lo que voy a hacer es, igual voy a agregar una referencia, proyecto, agregar referencia que se comunique con la capa negocios. Y aquí dentro del formulario voy a entrar al formulario. En el formulario estaría agregando un data grid para poder mostrar los registros de la tabla, ¿no? Cuadro de herramientas, este cuadro de herramientas, voy a irme a datos, un data grid, y lo voy a dibujar aquí, a este data grid, lo voy a jalar por acá. Muy bien, una vez hecho eso, doble clic en formulario aquí y voy a acceder al código, ya. Aquí lo que voy a hacer uso es, de la capa, voy a llamarlo a la capa negocio. Lo llamo a la capa de negocio.
Otra cosita más que aquí tengo que crear un método que me permita llenar los registros en un data grid. Ya, entonces lo que voy a hacer es un private void, lo llamaré mostrar productos. Ya, mostrar productos, y voy a crear una instancia del cn productos que lo llamaré objeto igual a new cn productos. Perdón. Estoy haciendo aquí cn productos. Ya, entonces ya tengo creado el objeto, y ahora lo que voy a hacer es ese objeto mostrarlo dentro del data grid view. Data source. A ver, estoy poniendo coma, por eso es que no. Data source igual a objeto mostrar prod. Mostrar prod. Bien, hasta ahí tengo creado el objeto. Ahora lo que voy a hacer es a este método lo voy a llamar dentro del private void, ¿no? Aquí dentro, y ya estaría funcionando ya estaría terminado mi método mostrar productos. Ya, bueno, está escrito mal, hay que corregirlo. Mostrar productos, así. Y lo corregiríamos también acá, mostrar productos. A ver, mostrar productos. A ver, para probar vamos a ejecutar. Ejecutamos nuestro proyecto para poder ver el resultado o algún error que tengamos. Bueno, no vemos ningún error, pero automáticamente ya nos está listando acá los registros que tenemos en la base de datos. Miren, si ingresamos nosotros otro registro acá, perdón, no se copió, parece. Voy a registrar un aceite de palma, por ejemplo, marca cielo, y los precios lo voy a dejar lo mismo y lo voy a ejecutar, y vamos a ver el resultado acá. Voy a cerrar esto y lo voy a ejecutar nuevamente, iniciar, y automáticamente ya me aparece el otro producto. Bueno, esta sería la primera parte del CRUD, de que lo hemos trabajado con no se olviden que hemos trabajado con el Transact SQL. El otro video que estaremos haciendo sería, la otra clase que estaremos haciendo sería ya trabajar con un procedimiento almacenado. Los espero en la próxima clase.